Buenos días amigos y amigas, a continuación les presentaremos la segunda de 5 partes, del módulo dedicado a los elastómeros en su aplicación en las bombas de cavidades progresivas. Específicamente, en este módulo les estaremos exponiendo los principales problemas de aplicación y limitaciones de los elastómeros utilizados en las bombas de cavidades progresivas. De igual forma, estaremos presentando el desempeño de los diferentes materiales en función de las exigencias que necesitan ser cumplidas para garantizar la mayor vida útil de la bomba, ya que la falla más frecuente de la misma se encuentra asociada a los elastómeros, de allí la importancia del mismo. Finalmente se presentarán los principales ensayos que son necesarios llevar a cabo, las normas que rigen los mismos, así como los instrumentos de laboratorio, y procedimientos que se deben seguir para garantizar la confiabilidad de los resultados. Entrando en materia, comenzaremos hablando de los posibles problemas y limitaciones de los elastómeros en su utilización en las bombas de cavidades progresivas. En el fondo del pozo pudieran presentarse condiciones asociadas al mismo o a la operación que repercutan en eventos, que a su vez conlleven a debilitar la unión interna de las moléculas del elastómero, y originen fallas prematuras del mismo, y por ende, de la bomba. En cuanto a la temperatura, la aplicación de las BCP está limitada a las máximas temperaturas operativas del material. El agua caliente, a temperaturas mayores a 85 grados Celsius, ataca a todos los agentes de unión existentes. El tiempo para que se presente la falla depende, entre otras cosas, obviamente de la temperatura, de la fracción de agua, del grosor del elastómero y la fricción en el interior de la bomba. Las altas temperaturas, mayores a 200 grados Celsius, destruyen las uniones. Esto puede ocurrir por operación en seco, es decir en vacío, tanto por mínima sumergencia, por el manejo de altos volúmenes de gas libre en la bomba, o en pozos sometidos a recuperación térmica en alguna de sus variantes. De igual forma, producto de la temperatura, se origina en el elastómero una expansión térmica la cual resulta en cambios significativos de sus propiedades y dimensiones. De igual forma, las características viscoelásticas del material, resultan en generación de calor durante los ciclos de operación. El elastómero, es un elemento susceptible a degradación, hinchamiento, y pérdida de propiedades mecánicas, cuando es expuesto a ciertos fluidos incluyendo hidrocarburos y solventes. Además de ser susceptible a penetración por gas y subsecuentemente a descompresión explosiva. El gas libre puede migrar a la interfase entre el tubo del estator y el elastómero, de originarse esta condición y si llegase a ocurrir despresurización en la bomba, puede originarse separación de estos elementos. Usualmente ocurre con mayor frecuencia, aunque no exclusivamente, en bombas de grandes diámetros como por ejemplo 5,5 o 6,5 de pulgada, esto principalmente porque dichas bombas generan mayores torques que las bombas de menor diámetro. Igualmente, también es posible que ciertos fluidos migren a través del elastómero y debiliten o destruyan los agentes de unión internos de sus moléculas. Con base a estas limitaciones entonces ustedes quizás se pregunten: ¿por qué utilizar elastómeros en las bombas de cavidad progresiva? Comenzaremos diciendo que gracias a los elastómeros la bomba posee una propiedad conocida como resiliencia, lo cual le permite a esta, el manejo de la arena producida. La capacidad de generación de presión en una bomba de cavidad progresiva, ocurre debido a los sellos formados entre cavidades por el contacto del elastómero del estator con el rotor. Estos sellos dificultan que el fluido se regrese a cavidades anteriores. El sello depende del ajuste entre el rotor y el elastómero, o interferencia. La interferencia es importante ya que genera aproximada e idealmente, en promedio, 100 libras-pulgadas cuadradas por etapa, lo cual permite el transporte de los fluidos desde el fondo del pozo hasta la superficie. Los elastómeros tienen la habilidad de facilitar esta interferencia. Aunque los elastómeros pueden ser deformados significativamente con cargas bajas, recuperan su forma y dimensión original aún después de altas deformaciones una vez que la carga es retirada. Pueden ser deformados repetidamente antes de que comience la fatiga. Su adaptabilidad y resistencia a la rotura facilitan el paso de partículas sólidas a través de la bomba sin daño significativo. Poseen razonable resistencia al desgaste. Son relativamente fáciles de moldear, si se utilizan los agentes o compuestos apropiados para ello. Antes de continuar, es necesario definir qué es la viscoelasticidad. Todos los materiales, de gases a sólidos, pueden ser divididos en 3 grupos con respecto a sus comportamientos reológicos.
Cuando el material es viscoso, toda energía incrementada es disipada en forma de calor. Si el material es elástico, toda energía incrementada es almacenada en el material. Finalmente, hay materiales viscoelásticos los cuales presentan tanto el comportamiento viscoso como elástico. En esta lámina se presentan esquemáticamente el comportamiento de los tres tipos de materiales en función de su comportamiento reológico. La primera imagen presenta una muestra que cae con cierta energía cinética, la cual se disipa al entrar en contacto con una superficie. La segunda figura presenta el caso en el cual la energía se almacena en la muestra, al punto ideal, de que la misma se aprovecha en forma de rebote y la muestra regresa a su punto de origen. La tercera imagen presenta el caso de un material viscoelástico en el cual, en el punto de deformación, la muestra es capaz de almacenar y disipar energía. El elastómero es un compuesto que posee propiedades viscoelásticas. Es decir, en un proceso de deformación cíclica el elastómero tiene la habilidad de almacenar y disipar energía simultáneamente. Los cauchos sintéticos, en la mayoría de sus aplicaciones, son sometidos a cierto grado de deformación cíclica o absorción de cargas, situación típicamente observada en la aplicación BCP. Los datos de las propiedades dinámicas mecánicas son obtenidos a través de ensayos de desplazamiento de la goma, compresión o tensión. El llamado módulo de elasticidad complejo, E sub T, o estrés total, tiene un componente elástico y un componente viscoso. Si definimos E sub E como el módulo de elasticidad y E sub B como el módulo de viscosidad, la relación entre la componente viscosa, E sub B, y la componente elástica, E sub E, estará representada por el cociente, tan delta. Nótese en la figura que a mayor contenido de acrilonitrilo, el tan delta se incrementa ya que la componente viscosa prevalece sobre la componente elástica. Caso contrario ocurre a menores valores de tan delta ya que esto sería indicativo del predominio de la componente elástica del material. Con base a esto y lo expuesto hasta ahora en este módulo, usted consideraría adecuado para la aplicación BCP, un bajo o un alto valor de la variable tan delta. Un bajo valor de tan delta es necesario cuando el elastómero es sometido a cargas cíclicas como por ejemplo en aplicaciones BCP. El contenido de acrilonitrilo ayuda al elastómero a adquirir propiedades y características especiales para resistir las exigencias operativas de la bomba de cavidad progresiva. En contraposición, cuanto mayor es el contenido de acrilonitrilo, menor es la elasticidad y la resiliencia del material, aumentando la componente viscosa y en consecuencia el almacenamiento de energía en su interior. Es decir, aumenta el tan delta. Hablemos ahora de la reología. ¿Sabe usted de qué se trata? Este término fue introducido por Eugene Bingham en 1929. Se denomina reología, al estudio de la deformación y el fluir de la materia. La Real Academia Española define reología como, el estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos. Una definición más moderna expresa que la reología es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación, en los materiales que son capaces de fluir. Una de las metas más importantes en reología es encontrar ecuaciones para modelar el comportamiento de los materiales. Las propiedades mecánicas estudiadas por la reología se pueden medir utilizando reómetros, los cuales son instrumentos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas, y medir los esfuerzos, o viceversa. Una medida reométrica consiste normalmente en el análisis de una fuerza o estrés, a una frecuencia constante. La curva de fuerza provee la información del módulo elástico, y del módulo viscoso, y del ángulo de fase entre ambas, es decir, el tan delta. El ángulo de fase de 0 grados es característico de un material perfectamente elástico, y un ángulo de fase de 90 grados es característico de un material perfectamente viscoso. La fotografía principal en esta lámina, extrema izquierda, muestra un reómetro y a su derecha se puede apreciar un gráfico característico, en el cual se detallan el comportamiento de la componente elástica, de la componente viscosa y del tan delta. Así como es importante conocer el comportamiento reológico del material elastómero, también es necesario conocer cómo reacciona el mismo ante diferentes exigencias de los ambientes en los cuales es aplicado, como por ejemplo, su resistencia mecánica, su resistencia a la abrasión, su resistencia a dejarse hinchar, su resistencia al H2S, al CO2, la temperatura máxima que el mismo es capaz de soportar, su impermeabilidad al gas,
entre otras propiedades. Esta tabla muestra un ejemplo del desempeño en forma cualitativa, de diversos tipos de elastómero para un determinado fabricante. Al igual que en muchas otras características, no existe uniformidad de cómo los fabricantes presentan el desempeño de sus materiales. Inclusive un elastómero hidrogenado, apenas a manera de ejemplo, puede ser formulado en formas diferentes de un fabricante a otro y por ende ofrecer diferente desempeño ante un mismo requerimiento, es decir, a iguales condiciones operativas, o de laboratorio. Dos o más elastómeros provenientes de diversos fabricantes, arrojarían diferentes resultados en la medición de una determinada variable. Por lo antes expuesto, se hace necesario realizar pruebas de laboratorio de los materiales disponibles antes de instalar la BCP en un pozo. En las pruebas de laboratorio se trata de reproducir condiciones cercanas de presión y temperatura a muestras que han estado en contacto con los líquidos, o líquidos y gases de un pozo, y someterlos a rutinas de ensayos basados en normas, generalmente, ASTM. Si bien es cierto que las pruebas de laboratorio no garantizan la adecuada funcionabilidad del material en un pozo, al menos sirven para descartar aquellos materiales cuyos resultados se encuentren fuera de las tolerancias aceptadas. El desempeño del elastómero depende de sus propiedades mecánicas y químicas, además de su composición y del proceso de vulcanización. En esta lámina se aprecian las normas que se utilizan para determinar algunas de las principales propiedades de los elastómeros para BCP. En cuanto a la rutina de pruebas para determinar el desempeño de un elastómero, inicialmente se pueden dividir en grandes rasgos, en ensayos químicos y físicos. Los ensayos químicos consideran caracterización de los fluidos, en muestras líquidas y gaseosas, así como las llamadas pruebas de compatibilidad o de inmersión, las cuales son realizadas en contacto con los fluidos del pozo, y a condiciones de presión y temperatura cercanas a las reales. En cuanto a las pruebas físicas, algunas de las cuales son: hinchamiento, elongación, resistencia a la tensión, dureza, resistencia a la fatiga, entre otras. La rutina establece a grandes rasgos que las probetas vírgenes sean sometidas a los ensayos físicos, es decir, se determinan sus propiedades iniciales. Luego sean colocadas en contacto con los fluidos del pozo, generalmente líquidos, aunque también se pueden envejecer en cámaras de gas. Siempre que sea posible, se deben simular condiciones de presión y temperatura. Después de un tiempo establecido, se someten nuevamente a los mismos ensayos físicos y se comparan las variaciones en los resultados. En esta lámina se pueden ver los rangos de aceptación o tolerancias en cuanto a algunas propiedades, comparando los resultados del comportamiento exhibido por las muestras envejecidas, es decir, luego de estar en contacto con los fluidos del pozo, con respecto a las mismas propiedades en su estado virgen. Cabe destacar que estos rangos varían de un fabricante a otro, como por ejemplo para la variable hinchamiento, la cual es una de las más importantes. La misma puede ser manejada variando el diámetro del rotor, y por ende, la interferencia. Sin embargo, más allá de cierto límite las propiedades del elastómero se deterioran, y no pueden ser compensadas variando el tamaño del rotor. Este límite es de generalmente 8%, aunque depende del material utilizado y del factor de seguridad que el fabricante maneje. Algunos establecen, por ejemplo, un tope del 5% en lugar del 8% ya comentado. En cuanto a los diámetros de los rotores, algunos fabricantes disponen de 2 o 3 diámetros diferentes para controlar la interferencia, sin embargo, otros disponen de 10 o más diámetros diferentes para este propósito. En el pasado, muchos fabricantes envejecían sus probetas en recipientes expuestos a condiciones de presión y temperatura ambiente del laboratorio. Otros fabricantes utilizaban hornos para calentar las muestras pero mantenían presiones atmosféricas. Finalmente, mediante los autoclaves fue posible simular condiciones de presión y temperatura cercanas a las reales utilizando aceites tipo. Posteriormente, se incluyen en los ensayos la utilización de los fluidos producidos por el pozo. En la actualidad se dispone de dispositivos portamuestras en los cuales se alojan las probetas a envejecer, y las mismas son bajadas con la completación BCP. De esta forma las muestras de elastómero entran en contacto con los fluidos y gases del pozo, además de exponerse a las presiones y temperaturas del mismo. Aún así las probetas se encontrarían en condiciones estáticas, sin embargo, es un avance con respecto a las primeras pruebas de inmersión en recipientes abiertos a la atmósfera. Como aspecto negativo, habría que destacar que sería necesario esperar que el pozo requiera algún servicio de fondo,
de manera de aprovechar y recuperar también el portaprobetas con las muestras. También se dispone de portaprobetas instalados en superficie, sin embargo, aunque las mismas estarían en contacto con los fluidos y gases del pozo, no se expondrían a las condiciones de presión y temperatura del fondo del mismo. En esta lámina se aprecia un tipo de prueba de inmersión en la cual las probetas son colocadas en cilindros presurizados e inmersas en los líquidos del pozo donde será instalada la BCP. Estos recipientes son colocados dentro de un horno en donde se programa la temperatura de fondo de pozo. Nótese que el horno dispone de rodillos los cuales mantienen los cilindros en movimiento constante, de manera de homogeneizar el contenido de los mismos. De esta forma, las probetas de elastómeros están en contacto con los líquidos del pozo a condiciones de presión y temperatura iguales o muy aproximadas a las reales. En cuanto al tiempo que deben permanecer las probetas dentro de los autoclaves o recipientes térmicos presurizados, cada fabricante ha establecido lo que a su juicio considera que deberá ser el tiempo apropiado. En esta figura, tomada de un ensayo real, se puede apreciar que para el día 11, la variable hinchamiento es asintótica, es decir, se ha alcanzado el máximo valor de la misma. No obstante, para el día 5 se registró aproximadamente el 90% del hinchamiento total, por lo cual y con base a este grado de aproximación, se podría retirar la muestra envejecida para someterla a la rutina de ensayos pertinentes. Bueno amigos y amigas, llegamos al final de la segunda parte del módulo concerniente a los elastómeros. El curso completo considera más información con respecto a los puntos tratados en este video. En el próximo módulo continuaremos presentando las pruebas de laboratorio, así como también, los instrumentos utilizados para llevar a cabo las mismas. Si esta información te ha parecido interesante, no olvides suscribirte y activar la campanilla de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos adiestramientos. Y por favor recuerda que si te ha gustado, presiona el icono de me gusta, y compártelo con quienes consideres que estarían interesados en esta capacitación. Si tienes alguna duda o comentario, no vaciles en contactarnos.